no creo que lleguemos a la segunda mitad de esta lección, pero sí es importante que leamos los versículos en la primera parte y varían. Casi siempre en esta serie ustedes saben que es un pasaje. Bueno, la segunda mitad de esta lección es un pasaje bíblico, como estudiamos la semana pasada, pero la primera parte no, y es un tema. Entonces salteamos de un lado a otro y agradecería su ayuda con la lectura. Quiero empezar por recordarles dónde habíamos terminado la semana pasada en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 es uno de mis favoritos. Ustedes ya conocen 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan vemos todos los yo soy, ¿no? Juan quería enfatizar ese aspecto de Dios del Antiguo Testamento a Jesús en el Nuevo Testamento, y tiene todos los yo soy que dijo Jesús. Y en este caso, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, después de eso, después de ver que había resucitado Lázaro, algunos creyeron, muchos creyeron, pero algunos no. Algunos fueron y le contaron a los sacerdotes que no sabemos cómo hace estas cosas, pero no querían aceptarlo. Por cierto, eso es una cosa que es típica de nuestra sociedad hoy, en nuestro mundo. Conocen a Dios, pero no aceptan a Jesucristo. Todo el mundo tiene su versión de Dios. Dios es así, Dios es así, llegamos a Dios de esta manera o aquella, pero Jesús no. ¿Saben por qué? Porque si Jesús dice y asegura, yo soy el único camino a Dios. No queremos aceptar a Jesús. Queremos creer en Dios a nuestra manera. Y ahí el problema. Entonces los sacerdotes, que ni una vez en las Escrituras negaron ni un milagro de Jesús, no podían. No podían ir en contra de la realidad de lo que estaban viendo. No aceptaban que Él era el Hijo de Dios. Se rehusaban. Es más, tanto lo odiaban que lo querían matar. En vez de doblegarse y decir, hay algo especial de este hombre. Ustedes se acuerdan de Nicodemo en Juan 3. Él dijo en el primer versículo, decía, hay un hombre de los judíos, un principal entre los judíos. Y él decía, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. O sea que sabían, pero no lo aceptaban. Son dos cosas distintas. Hoy se habla de que tienes que tener fe, que fe para esto, fe para lo otro. Tu fe va a hacer las cosas y veremos qué fallado está eso. Tu fe no tiene nada que ver. Nada. Y lo vamos a estudiar. Es muy simple. Entonces, cuando ellos rechazan, llegan a la conclusión, ustedes se acuerdan, en el versículo 47 estaban diciendo, mira, si dejamos que este siga haciendo señales, muchos van a creer y ya no vamos a poder hacer nada, vamos a perder todo. Y ellos decían, los romanos no van a soportar que este hombre esté contra ellos. Ellos tenían miedo a la represalia romana. ¿Por qué? Unos años antes, pocos años antes, en el año 71 antes de Cristo, existió un hombre que se llamaba Espartaco. Espartaco era un esclavo, Tasio, que había sido llevado desde Macedonia, donde él era, que hoy es Grecia, hacia el sur de Italia, donde lo tenían como esclavo, y él lo habían convertido por su edad, por su capacidad, porque era fuerte, en gladiador. Entonces lo llevaban hasta Roma y él peleaba y lo volvían a traer, y
y era como dueños de caballos hoy que van al hipódromo a correr sus caballos, después se los llevan a su casa. Lo mismo hacían los dueños de los esclavos que convertían en gladiadores. Y mientras estaban en Roma, Espartaco había hecho familiaridad con otros gladiadores. ¿Dónde vives? ¿Quién es tu dueño? ¿Dónde estás? Y un día dado Espartaco decidió fugarse de su dueño, se escapó y empezó a correr la palabra que voy a sublevarme y a armar una rebelión contra los romanos, y lo hizo. Llegó a tener un ejército en un momento de 120.000 esclavos gladiadores que fueron contra el ejército de Roma. Es más, casi le ganan. Roma, que se había esparcido por todo el mundo, tuvo que reclamar a varios de sus generales, tres legiones de soldados, para que vuelvan a la península itálica a tratar de pelear contra este esclavo. Hacían sus propias armas, entrenaban a su propia gente, ellos se adiestraban para la guerra y confrontaban al gran imperio romano. Pero claro, el imperio romano estaba más débil, ¿dónde? Donde se sentían más seguros, en Roma. ¿Quién se va a atrever a pelear contra todas nuestras legiones y venir a Roma? Porque estaban ocupados allá, pero no los esclavos, estaban en el corazón mismo de Italia. Espartaco llevó a cabo esa sublevación y peleaban por todas partes. La idea era subir por la península itálica, cruzar los Alpes y escaparse a Europa. Casi lo logran, hasta que vino el general Clauso, que había estado peleando y derribando una sublevación en España, y dio la vuelta por Francia, entró por el noroeste de Italia y empezó a bajar. Entonces ya no tenían escapatoria por ahí, tenían que ir por el otro lado, que era todo frío, y por ahí entró Claudio. Y el general Claudio bajaba hasta Brindisi, a la ciudad que era la ciudad donde Espartaco se quería escapar. Y después vino Lúcula. Desde abajo él empezó a invadir hacia el norte y los tenían agarrados. Espartaco y sus 120.000 tenían la misma fuerza que los 120.000 romanos. No eran ni inferiores ni superiores. Las batallas eran sangrientas, porque los esclavos sabían que si no ganaban, iban a ser asesinados. Al fin y al cabo, llevaron a cabo varias batallas y tarde o temprano prevalecieron los romanos. Más de 80.000 esclavos fueron matados. No tenían recursos como comida y todo lo demás, mientras que los romanos sí. Tarde o temprano empezaron a apretar y apretar, mientras que solamente 1.000 romanos murieron. Se seguían fortaleciendo y los esclavos seguían debilitándose. En un momento dado, los esclavos escondieron el cuerpo de Espartaco, que aparentemente murió en una de las batallas, pero mantenían vivo el espíritu de Espartaco para que la sublevación siga, la revolución siga. Y nadie sabe lo que pasó con el cuerpo de Espartaco. Al fin y al cabo, pudieron capturar a 6.000 esclavos. Y a los 6.000 los crucificaron, 6.000 de ellos, entre el pueblo natal de Espartaco y Roma. Cruz tras cruz tras cruz, 6.000 de ellos. Y esa fama se difundió por todo el imperio romano, y el general Lúcula, que lo llevó a cabo, fue transferido a que no saben dónde, Palestina. Y tenía amenazados a los judíos que no tenían ejército, que si hay una sublevación, los vamos a pagar con muerte.
Por eso es que le tenían miedo a lo que estaba haciendo Jesús. La Biblia lo dice, aunque no cuenta toda la historia, yo se las cuento. Pero dice que le tenían miedo a los romanos, a tal manera que se rehusaban a aceptar a su Mesías por miedo a los romanos. Eso es increíble. Entonces, sabiendo la situación en que estaba su pueblo, queremos hacer la pregunta hoy. Claro, quizá la podrían contestar así por encima, pero queremos indagar un poco más, a escarbar la palabra de Dios. La pregunta viene a ser, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Se podría hacer la misma pregunta de Espartaco y todos los esclavos. ¿Para qué hicieron lo que hicieron? Nos dejaron recuentos históricos y sabemos. Ustedes quizás sepan por la película, si nunca vieron la película, es una película vieja de los 50, pero Kirk Douglas hace la parte de Espartaco. Y él dice, prefiero morir que vivir sin libertad. Palabras que fueron repetidas por los fundadores de este país, que murieron, siendo hombres ricos, murieron pobres por darnos su vida a cambio de la libertad. Quiero comenzar con esto. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, pero quiero comenzar solamente leyendo un versículo, porque vamos a leer los demás más tarde. Así que yo lo voy a leer y voy a pedir su ayuda leyendo los que están a continuación. Mateo capítulo 10, versículo 34, dice lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora eso va en contra de todo lo que dice nuestra sociedad hoy. Todo lo que dice nuestra sociedad es que el cristiano es un ingenuo que tiene que estar pacífico. Si tú pierdes control de tu temperamento, tú no sirves para nada, eres un hipócrita. Si tú eres agresivo, si tú eres lo que sea, si eres ofensivo, no eres cristiano. Y sin embargo, Jesús dice que yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. ¿De qué está hablando? Si él era el príncipe de paz, ¿cierto? De Isaías capítulo 7, el príncipe de paz. Bueno, número 1, empecemos por entender que la espada es la palabra de Dios. Él nos vino a traer literalmente las palabras del Dios vivo. Es más, Él era Dios. Entonces, todo lo que salía de su boca era la palabra del Dios, literalmente. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de una espada espiritual, está hablando de la palabra de Dios que penetra al espíritu del hombre, que causa disensión en el ser humano. La palabra de Dios va en contra, diamétricamente opuesta a la palabra del ser humano, a nuestra naturaleza. Es viva y eficaz. Número 2, la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Pero leamos 2 Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones esenciales, A minúscula.
La palabra viva, ¿quién es la palabra viva? Leámoslo, Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Uno de los pasajes más bellos y poéticos en toda la Biblia, más fuertes y doctrinales a la vez. Es increíble, esos 5 versículos nos dicen todo lo que tenemos que saber acerca de la persona de Jesucristo. Él es la palabra viva. Es más, no solo es palabra cualquiera, no es un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, es un verbo. Acción. Él vino, Él amó, Él se sacrificó. ¿Qué cosa no hizo por nosotros? Él es un verbo. Él es el que activamente hacía la voluntad del Padre, la palabra viva. También este versículo todo el mundo lo conoce, Juan 14:6. ¿Cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la vida. Él era la vida. No es que yo traigo vida porque también era cierto. Yo soy la vida. Para que nadie tenga ninguna confusión, esto no solo era lo que Juan decía de él en el primer capítulo, también lo decía de sí mismo en el capítulo 14. Yo soy la vida, tal cual Juan lo dijo. Número 3. La verdad causa disensión. Ahora sí, Mateo 10:35 dice lo siguiente. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no hace falta, eso sucede solo, ¿verdad? Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabes qué? Yo he observado que cuando alguien en una casa de incrédulos acepta a Cristo, automáticamente es rechazado. Se burlan de él, lo quieren echar. Ese es raro, ese está loco. Le lavaron el cerebro. ¿Y qué cosas no dicen para achicarlo, para minimizarlo, para burlarse de él? Eso es muy cierto. Lo he visto muchas veces. Yo nunca me voy a olvidar porque tenía el ejemplo de mi hermano Marcelo, que vino a enseñar acá. Marcelo aceptó a Cristo a los 11 años. Mi papá lo llevó a los pies del Señor y cuando él aceptó a Cristo, él quería crecer y quería servir al Señor y quería bautizarse. Pero sus padres no lo dejaban. Y lo ridiculizaban en su casa como no tienen idea. Y él le pidió consejo a mi papá. Mi papá le mostró este pasaje. Esto te va a pasar, esto es lógico. Tu deber no tiene nada que ver con cómo te tratan ellos. Tu deber es honrar a tus padres y amar hasta a tus enemigos. Ni hablemos de tus hermanos, tu hermano, tu hermana. Debes amarlos. Debes honrar a tus padres. ¿Y de qué manera él honró a sus padres? Hasta los 18 años no se bautizó. Una vez que él se independizó, se bautizó. Eso es lo que pasa en una familia cuando alguien decide caminar para Cristo. Y él vino a causar disensión. Acuérdense la palabra del trigo. ¿Se acuerdan la parábola? Que cuando el sembrador siembra trigo, el trigo crece, pero también crecen hierbas que no se distinguen. Son igualitos hasta que producen fruto. Y cuando florece el trigo, ahí está la diferencia. Entonces, por eso el que siembra, el sembrador, deja que crezcan todos juntos y después ellos zarandean todo. Lo que no sirve, lo botan. Lo que sirve, se lo quedan.
Porque sucede algo muy distinto, es muy interesante. Cuando ellos zarandean, lo que no sirve se cae, la semilla del trigo se queda y lo tiran al aire. Ustedes saben que lo que no sirve es tan seco, tan liviano, es tan vacío, no tiene nada, que el viento se lo lleva. Mientras que la sustancia, lo verdadero, se queda. Tiran al aire y se queda lo que sirve para hacer pan. Cuando somos zarandeados como cristianos, vamos a quedar los que somos de verdad, lo que nos sirve no. Y Jesús vino al mundo para eso, para diferenciar entre los que son y los que no son. Él no vino a hacer las paces, no, tranquilos, que todos somos hijos de Dios. No, atentos, todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, de Dios todos nacemos, pero no somos hijos de Dios, al menos que aceptamos a su Hijo y somos adoptados a la familia de Dios. Veamos número 4, el ser humano prefiere hacer lo que le place. El ser humano quiere hacer lo que se le antoja. Por eso decimos que somos seres sensuales. No sexuales, no confundan. Eso también, pero no confundan. Somos sensuales porque vivimos según los 5 sentidos. Y lo que nos gusta, hacemos. Es lógico, no tenemos que pensarlo mucho. Comemos lo que nos gusta. Nadie come tierra. Había que encerrarlo en un manicomio si se hace. Pero nadie come tierra. Comemos lo que nos gusta. Algunos más que otros, pero todos comemos lo que nos gusta. ¿Sí? No tocamos cosas ásperas que nos duelen. Lo suavecito nos gusta, lo que es cómodo. No dormimos en una cama de clavos porque nos duele. Dormimos en algo que es cómodo. Hacemos lo que nos place, una porque Dios nos creó así. Pero leamos estos 2 versículos, Juan 3, 17 al 21. Son clave porque todos conocen el Juan 3, 16, ¿cierto? De memoria. Pero ¿cuántos han prestado atención al 17 al 21? Dudo que muchos. Leámoslo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Hasta el 19? El 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos otro mito en nuestra sociedad. Si obras mal, te portas mal, Dios tiene todo marcado y Dios te va a mandar al infierno. Incorrecto. Dios no manda a nadie al infierno. Vamos porque nos da la gana. Porque sabemos que nuestras obras no son malas. No queremos arrepentirnos. ¿Qué es lo que dice ahí? El que no ha aceptado a Cristo ya es condenado. El que no cree ya es condenado. No es que Dios venga para condenarlo. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque nacimos desde Adán. Adán y Eva son pecadores. Todos somos pecadores. Por el hecho de ser pecador, ya somos condenados. Jesús vino para ofrecernos una alternativa que antes no teníamos. Tratamos por todos los medios de ser más como Dios quiere. No pudimos, somos un fracaso. Ninguna religión lleva a Dios.
Solamente Jesús lleva a Dios. Entonces, ahora entendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ya han sido condenados y el que no cree es condenado. Él vino al mundo para ofrecerte una alternativa, pero el mundo no lo quiere recibir porque prefiere sus obras, prefiere hacer lo que le place. Y no seamos hipócritas. El pecado nos gusta porque es placentero. Todo pecado es placentero. Y si negamos eso, somos hipócritas y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. 1 Juan 1:8. Porque todos tenemos pecado. Tenemos que admitir que todos estamos predispuestos a preferir el pecado que hacer el bien. Si no comenzamos por ese hecho de humildad, humillación y arrepentimiento, no tenemos esperanza. Veamos por qué. Número 5. Me salté Proverbios 30, que es muy importante. Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Es increíble cómo la palabra de Dios, miles de años atrás, refleja la sociedad de hoy, ¿no? Esta generación, yo soy bueno, yo no maté a nadie, y niegan el hecho de que somos pecadores. Toda esta generación lo cree. Se están engañando a sí mismos. Número 5. Dios demanda ser la prioridad. Ahora sí, leamos, volviendo a Mateo, capítulo 10, el 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, yo conozco mi cultura. Si bien no conozco íntimamente todos los países, conozco la cultura. ¿Saben de qué sufrimos? De la adoración a nuestros niños. Nosotros a veces nos jactamos como hispanos que la familia es muy unida. ¿Cierto? Okay. Y es cierto. Porque acá la familia es para cualquier lado. Pero nosotros no. A nosotros nos gusta la familia bien unida. A tal grado que vamos totalmente para el otro lado. Muchos. Y que mi hijito, y que mi niña, que mi preciosura, que mi reina, que mi rey, que... Y lo ponemos allá arriba, que todo para ellos, y es la adoración a los hijos. Y van antes que Dios. No digo, obviamente no dice ahí que no tenemos que amar a nuestros padres, no tenemos que amar a nuestros hijos, obviamente no, es lógico, pero nunca debemos olvidarnos de una cosa, nuestros hijos no son un regalo de Dios, están a préstamo, no son nuestros, ni serán, ni Dios te va a juzgar por cómo se desarrollan, eso es decisión de cada niño, porque la relación entre cada individuo y Dios es personal. Yo le puedo enseñar perfectamente, aunque yo no soy perfecto, dado el caso, no vamos a suponer que una persona, una pareja, adiestra, cría, enseña a sus hijos perfectamente, nunca falta a la iglesia, solamente le enseña versículos todos los días, y llegan a la edad de 25 o 30 años y se apartan. ¿Sabes qué? Tú no eres responsable. Tú eres responsable por haber cuidado de esos niños que Dios te prestó por el tiempo que te los prestó.
no eres responsable por la manera que resultaron. Nadie puede controlar a otra persona. Es imposible. Nadie, lo voy a decir porque a veces no penetra, nadie puede controlar a otro individuo. Escuchen bien, ni siquiera Dios. ¿Sabían eso? Dios pudiera, pero no lo hace. Dios te da la opción a ti. ¿Lo obedeces o no lo obedeces? Lo único que Dios no posee es tu corazón. Quiere que tú se lo entregues. Y para enseñarnos esa verdad, Él nos demuestra que no tenemos control sobre otros individuos, otros seres humanos. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. A nadie controlas, sino a una persona. ¿Quién es? Uno mismo. Vino también, B mayúscula. Creo que me estoy saltando 2 puntos, ¿sí? Okay. Sí, me entusiasmo con esto. Dios es único. Éxodo 20, me voy a saltear porque ya saben lo que es. ¿Qué es Éxodo 20? Los mandamientos, el primer mandamiento, ¿qué dice? No te hagas dioses ajenos delante de ti. Ya lo saben. ¿No? ¿Y por qué dice eso? También lo dice en versículo 6 ahí. ¿Qué dice? Porque Él es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No hay otro Dios. ¿Por qué es que Dios no tiene nombre? Nosotros tenemos nombre de medio, apellido, número de seguro social, de DNI, en Argentina de la cédula de identidad, tenemos de todo para identificarnos. Porque hay mucha gente. Pero Dios no tiene nombre, no tiene número, no tiene nada, porque es uno solo. Observemos un versículo que debemos subrayar, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio en rescate por todos? Jesús. Hay un solo Dios, un solo mediador, el cual se dio en rescate. Esos versículos son claves, subráyenlo, memorícenlo. Eso es clave. Hay un solo Dios, un solo mediador, no hay otros, no hay otra religión, no hay otra manera, ni portándose bien, ni dando mucho dinero. Un solo Dios, un solo mediador. Dios es único. B minúscula. Dios es la prioridad en todo. Mateo capítulo 6, versículo 33, lo sabemos también de memoria. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no tu justicia, no tu reino, no tu voluntad. Y la promesa es que si lo buscamos a Él como prioridad, ¿qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas está hablando? Son 3. En el capítulo 6 está hablando de 3 cosas. No os afanéis ni por bla, bla, bla. ¿Cuáles son? Comida, vestido. Es simple. Dios te va a suplir. Tranquilo. Él lo que quiere ver es hasta qué punto vas a ser fiel. Créame, he estado en la calle con 3 hijos. Dios ha sido fiel. Yo no lo tenía, pero Él lo tenía y me cuidó. Él no suplió la mejor ropa de Calvin Klein, no me suplió un BMW, ni una casa de 5 habitaciones. Pero obviamente no me morí de hambre.
Ok, esperaba más risa, pero está bien. No fue tan obvio quizá. Okay. B mayúscula. También vino, hablando de para qué vino Jesús, vino a traer espada, pero también vino a buscarnos. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo vino a buscar, no solo vino a salvar las dos cosas y lo que se había perdido, no lo que estaba encontrado. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie encontrado. No hay nadie que sabe dónde está, estamos todos perdidos. Bien podría haber dicho, Él vino a buscar y a salvar todos, a todos. Número 1, Jesús vino a buscar pecadores arrepentidos. No vino, eso es otro mito. Jesús no vino a buscar pecadores. Sabía dónde estábamos toditos. Ninguno se le perdió. Él lo que vino a hacer era presentar la alternativa a los arrepentidos, no a todos. ¿Sabían eso? Ama a todos, Juan 3:16, Él ama a todos, pero Él vino para los arrepentidos. Los que quieren cambiar, los que lo van a aceptar. Porque no es decisión de Él. Él no nos dice, acéptame o verás las consecuencias. No. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero Él no te obliga. Él no te trae arrastrando con una soga. No, de ninguna manera. Número 1, Jesús vino a buscar pecadores arrepentidos. Los califica. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos justos hay? Romanos 3:10. Ni uno solo. No hay justo ni a uno. Así que cuando Él dice, no he venido a buscar justos, es a todos a quienes vino. Él vino y murió por todos. Pero no todos lo van a aceptar. Lo hizo igual. Número 2. Jesús busca el arrepentimiento de todo pecador. Sabiendo de que no todos lo van a aceptar, de que algunos lo van a azotar, golpear, escupir y crucificar, aún así, Él vino por todos, para darles una oportunidad, para que no tengan que decir ante Dios. Yo quiero que tengas una oportunidad. Yo nunca entendía este concepto hasta que tuve adolescentes. Los niñitos son fáciles de amar. Pero hay días en que uno le cuesta tragar algunas de las cosas que hacen y dicen los adolescentes. Tuve a uno de mis hijos que me dijo a los 16 años, me dice, tu vida se acabó, papá, ahora me toca a mí. Yo estaba en mis 30, o sea. Sí, llegan hablan porque las hormonas las tienen todas mezcladas y se enojan y no saben por qué. A los 2 minutos de discutir no tienen ni idea por qué empezó la cosa, pero ustedes han visto en la televisión todos los manifestantes de todas las rebeliones, son todos jóvenes. Porque primero el cerebro de los jóvenes no se desarrolla del todo hasta recién los 25, 26 años. Entonces no son capaces ni siquiera de razonar. No pueden pensar por sí mismos. Uno les mete algo al cerebro y ya. La revolución siempre busca revolucionarios en las universidades. Claro que sí. Por supuesto que sí. Todo comienza en las universidades. Todo comienza con los niños. ¿Por qué? Porque no... Y las hormonas les entran y se enojan fácil y ellos salen disparados y enojados y con pasión. Y hay días que, es más, el poeta y escritor americano Mark Twain
dijo una vez de los adolescentes: cuando cumplen 13 hay que encerrarlos en un cajón grandote y darles de comer por un hueco pequeño. Y cuando cumplen 16 hay que tapar el hueco. Obviamente eso es sarcasmo, ¿no es cierto? Pero yo no entendía el concepto de cómo Dios nos podía amar en nuestro pecado hasta que mis hijos fueron adolescentes. Y ellos se enfurecían y se enojaban. Al primero, el mayor, me costaba y yo me enojaba. Pero después ya el segundo y el tercero, yo me sonreía, porque yo sabía ya cómo eran. Y yo los amaba, no importa lo que hacían. No importa qué me decían, yo no quería igual. Y después entendí. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y cuántas veces yo le dije: oye, ¿por qué haces eso? Y Dios no siempre estamos de acuerdo. No sé ustedes, pero la manera en que yo creo que su voluntad se tendría que hacer no es la manera en que Él hace las cosas. Y a veces yo pienso que Él necesita una manito. Un consejo mío, y ¿no? No sé ustedes, pero mi relación con Dios no es así, es así. Y he tenido que madurar y entender: Él es Dios, yo no. Eso me cuesta, porque yo quiero hacer, como todos, lo que me place. Es más, ¿se acuerdan que en Hechos Él le preguntó al apóstol Pablo: ¿por qué das voces contra el aguijón? Yo me imagino a Dios como Padre teniendo esa sonrisa. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Qué crees que vas a lograr persiguiéndome a mí? Cose es una patada. Aguijón es contra un clavo. ¿Por qué estás dando patadas contra el clavo? Te estás lastimando tú solo al perseguir a los cristianos. ¿Por qué? No, debemos someternos a Dios en su eterna sabiduría, no sublevarnos en nuestra arrogancia. Dios no busca hacer nuestra voluntad, debemos buscar hacer la suya. Quiero culminarlo con 2 Pedro 3:9 para demostrar cómo Dios nos ama. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere que vengan al arrepentimiento? Todos. Lo busqué en el griego y la palabra griega es todos. No es complejo, no es confuso. Hay algunas cosas que son tan simples en cualquier idioma. C mayúscula vino también para demostrar su amor. Juan 3:16, que ya lo sabemos. Número 1, demostró su amor en su muerte. Y acá está el versículo clave para lo que acabamos de hablar. Romanos 5:6-8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le he dicho 1000 veces a mis hijos: mira, puedes tener los mejores amigos del mundo, pero ninguno de ellos te va a dar un riñón si lo necesitas. Yo te doy mi vida. Sin pensarlo 2 veces. Y ahí entendí este versículo. Hay cosas que uno no puede entender de la Biblia y la relación con nuestro Padre Celestial hasta que uno entiende nuestra relación con nuestros hijos terrenales. Yo estoy convencido de que una de las razones que reproducimos de esa manera y tenemos a nuestros hijos en la tierra
es que Dios quiere enseñarnos cómo es con nosotros. Dios se debe matar de risa cuando esos pitubos de este tamaño se enojan y nos gritan. ¿No? Número 2, demostró su amor en su gracia. Otro versículo que hay que subrayar. Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a analizar lo que dije al principio. Tu fe no tiene nada que ver. Una es un regalo de Dios. No es tuyo. No es que, no, yo me lo gané, yo me lo fabriqué, yo me lo hice. Tú no tuviste nada que ver con tu fe, es un regalo de Dios. 2, nadie tiene más fe o menos fe. Todos tenemos la misma cantidad. Pero hay aquellos que tienen fe más fuerte y fe más débil. Depende de si tú la ejercitas o no. ¿Cómo tú la ejercitas? Yo he usado este ejemplo 3 millones de veces, lo voy a volver a usar ahora, porque es tan sencillo y tan fácil, tan gráfico. Observen esto. Yo estoy completamente convencido de que cada uno que está aquí en esta sala tiene fe que esas sillas los van a aguantar. ¿Cómo yo sé que tu fe en esa silla es de verdad? Me siento. Porque demanda una acción y todos están sentados. ¿Y qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta, no sirve, no vale nada. O sea que existe, pero no tiene valor si no le pones la obra. Pero la fe en sí puede ser puesta en cualquier cosa. Puede ser que una de las sillas, yo vine antes, le aflojé todos los tornillos, ustedes no saben. Pero ustedes ponen la fe en una silla buena, a igual que ponen fe en una silla que yo desajusté y puede ser que se caigan. Su fe no los va a salvar de no caerse al piso. ¿Sabes que 19 hombres con una fe sincera, devota, llevaron a esos aviones a estrellarse el 9/11? Fe de verdad. Fe que llevó a la acción de raptar a esa gente, llevarlos a su muerte. Pero el problema no está en la cantidad de fe, en lo convencidos que estaban, en la sinceridad de su fe. Toda la fe del mundo no puede hacer nada, al menos que tu fe no sea depositada en la persona de Jesucristo. No tiene nada que ver tu fe, tiene que ver su gracia. Leamos otra vez eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe en su gracia. No por ti y la fe. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. No por tus obras, para que no te gloríes, sino en su gracia. La fe no te sana. La fe no te sana. Es Cristo que te sana. El mandar una ofrenda a tal evangelista, pasar al frente en un estadio ante un tipo que habla de traje blanco, no te sana. Esa fe no sirve porque no es en la persona de Jesucristo. No porque yo tengo una fe bien fuerte, pero entonces te estás gloriando en tu fe. No tiene nada que ver tu fe, sino deposita lo que Dios te dio en la persona de Jesucristo y tu fe se va a reforzar.
¿Sabes qué? Yo al principio pensaba, ¿cómo voy a pagar mi alquiler? Hoy no me preocupo tanto. Porque lo vengo pagando años. A veces no tengo idea cómo. No sé, la verdad, ha sido un milagro. Pero lo ha hecho tantas veces que ya mi fe en ese aspecto está más fuerte. ¿Entienden? Porque ya es la costumbre. Y por eso Dios nos permite pasar por pruebas para que nuestra fe sea más fuerte. No mayor cantidad, porque eso sería jactarse, tengo más fe que tú. No por horas, no es por ti, no es por la cantidad de tu fe, es por la persona de Jesús, que es muy distinto. Finalmente, Él vino a darnos vida. Juan 1:4, que ya lo leímos, 14:6, ya lo leímos. Número 1, vino a darnos vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Simple, al punto. Número 2, vida abundante. O sea, no solo vida eterna en el cielo. Sí, yo sé que un día, qué sé yo. Pero sino también acá. Él nos dio un propósito, una razón para vivir. Y muchas veces seguimos viviendo como cuando estábamos en el mundo, haciendo ¿qué? Lo que nos place. Cuando en realidad deberíamos vivir con Dios y hacer lo que le place a Él. Por eso estudiamos la Biblia. Como Él quiere que yo viva. Si vivimos según sus propósitos y sus mandatos y su ley, estaremos llenos de gozo. Y eso lleva al último punto. No solo vida eterna en el cielo, sino que vida abundante en la tierra. Juan 10:10, y con esto cerramos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las razones que Cristo vino es para que vivamos para Él aquí en la tierra y tengamos recompensa en el cielo. Oremos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y esta lección, y gracias por tu palabra. Gracias porque viniste y gracias por todas las razones por las cuales viniste. Te pido ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares y especialmente que intervengas de una forma divina y sobrenatural en la vida de Michael y también de Marco y de Lucía. Restáuralos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias.